Bueno, bienvenidos a nuestro canal Entre Páginas y Balones. Estamos hablando precisamente de libros, literatura, libros y periodismo, periodismo y fútbol. Y hoy tenemos invitado a un escritor, un periodista, que ha hecho un libro muy interesante sobre uno de los más grandes cracks colombianos, que es Lucho Díaz. Y le damos la bienvenida. Está con nosotros Carlos Doncel San Juan. Carlos, bienvenido a esta conversación sobre su libro Lucho, el crack de la humildad. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo cordialísimo. Realmente complacido de estar aquí compartiendo contigo estos minutos. Bueno, cuéntenos, Carlos, ¿cuándo surge esa idea de hacer un libro sobre Lucho, el crack de la humildad? ¿Y por Bueno, qué le venía a usted persiguiendo esa idea? eh, resulta que siempre, sobre Lucho, en el tema del cubrimiento normal de las noticias deportivas en Caracol, obviamente teníamos mucho contacto con información de Lucho, siempre fuimos recopilando alguna información que nos parecía importante y era sin duda un pensamiento, pero se materializa como en las eliminatorias recibo una llamada de Jairo Patiño, que es el editor del libro de Penguin, y Ujú. pues me habla y me dice, hombre, queremos hacer un libro sobre Lucho Díaz. Yo no, fantástico. En ese instante pensaba que iba a ser algo como contactos o algo así que conocíamos y no, cuando me dice no, realmente es para que tú lo escribas y ahí comienza esta aventura maratónica, pero de verdad fascinante. ¿Y fue difícil el contacto o se hizo fácilmente para empezar el libro? ¿Cómo fue? Bueno, digamos que hay dos aspectos. Uno, primero ellos me contactan y realmente es, digamos, un deseo poder escribir un libro y mucho más si era sobre Lucho Díaz. Digamos que ahí fue totalmente fácil porque, bueno, hay un deseo mutuo. Y lo otro, bueno, pensamos un libro que se reconstruyera a partir de diferentes testimonios de personas que rodeaban ese entorno de Lucho Díaz, amigos, familiares. Además de eso, también entrenadores que lo tuvieron desde Ujú. los inicios, compañeros futbolistas que compartieron con él. Entonces, a partir de esos contactos que realmente pues tuvieron su proceso, pues se logra reconstruir esta historia que queda plasmada en el libro. Bueno, Carlos Doncel San Juan es barranquillero, es comunicador social y periodista, tiene una maestría en comunicación y maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Y actualmente pues es periodista de Caracol Noticias, de Noticias Caracol. Ahí lo vemos en los estudios, precisamente donde nos está atendiendo en este momento. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo a la mejor crónica del Carnaval de Barranquilla, Ernesto Macaulay, en 2018, por su trabajo en Santa Lucía, donde el son de negro es sinónimo de paz. También es docente, universitario, realizador y pues gusta mucho de la crónica periodista también y se ha destacado muchísimo en ese aspecto. Ya sabemos pues toda la tradición que hay en el Caribe de crónicas bien hechas, bien escritas, bien habladas y de eso se trata, Carlos. Hablemos un poco ya de la elaboración del libro, del proceso, Mm. porque precisamente este canal de YouTube se encarga precisamente de que los escritores nos cuenten mucho del proceso, porque el proceso tiene mucho que ver con el resultado final. Cuánto se demora, cuántas entrevistas, a quiénes entrevista, un poquito el detrás de cámaras del libro, Carlos. Bueno, ahorita hacías tú la presentación, hablabas de que apasionaba mucho el tema de la crónica. De hecho, el libro es una gran crónica, un gran homenaje a Lucho Díaz. Y bueno, noviembre es el inicio del contacto. Comenzamos a hacer algunas indagaciones periodísticas, pero era un tema maratónico porque la idea era que saliera para esta época, Mauro, el tema del mundial, todo lo que encierra el momento específico. Entonces, fueron jornadas duras, difíciles, pero, ¿sabes? Yo pienso que desde el punto de vista periodístico nos ayuda mucho ese contacto constante con la fuente, el poder y el Claro. abordaje para hacer crónicas, noticias, reportajes. Y bueno, fueron más de 50 entrevistas realizadas a personas que han tenido algún vínculo con Lucho. Por ejemplo, un entrenador que arranca con él, por ejemplo, el técnico del Junior que lo dirigió en algún momento específico. Y allí fue reconstruyéndose esa historia con cada uno de esos testimonios. Digamos que hay muchas cosas que de repente, yo había escuchado esto sobre Lucho Díaz. Sí, lo que se quiso fue armarlo dentro de la construcción de la narrativa de un libro,
develar algunos detalles que a veces no se puede en la noticia por espacio, por tiempo y demás. Y a veces algunas anécdotas que construyeron realmente eso. Y como bueno, lo has podido apreciar, digamos que la narrativa se mueve mucho en esa descripción, en esa parte de la crónica, en el manejo de la metáfora, pero asimismo también en una redacción, un relato muy accesible, tanto que considero que es un libro que una persona, cualquier del común, no hablando de una elaboración específica, puede tomar el libro y abordarlo porque es como contar una gran historia. Entonces, se construyó a partir de eso, de entrevistas, se construyó a partir de indagaciones, fuentes documentales, que hay muchas allí, y la parte de la descripción, esa narrativa, como por ejemplo el primer capítulo arranca casi en un tiempo presente con el gol a Unión Berlín Sí, y esa narrativa, exacto, ese paralelismo allí conectado con con La Barrancas Guajira. y claro, exacto. Entonces, digamos que eso da esa posibilidad de esa riqueza narrativa y la idea era como disfrutar el libro, no solo escribiéndolo, sino también leyéndolo. Bueno, el título dice mucho, pero también da mucho que pensar. Simplemente, Sí. no porque no creamos en la humildad de Lucho que la debe tener, Mm, sino porque es obvio que ya se encuentra un poco más mm, allá de lo normal. Es una superestrella, es un crack. mm, claro. Cuéntanos un poquito por qué concreta en esa palabra humildad Mm. el título del libro. Bueno, Mauro, fíjate tú que siempre es un reto y tú lo sabes muy bien, qué título le ponemos a una obra, porque ese es el primer contacto visual que va a tener ese lector. El Y yo he lector. hablado sí, claro, y yo he hablado con Jairo, el editor, y bueno, tenemos que pensar en el título. Y mira, no te voy a mentir, o sea, había algunas opciones y de pronto le digo, mira, hay uno que yo tengo pensado para un Ujú. capítulo, porque considero que la esencia del libro radica y se soporta mucho en algunos comportamientos, manejos que Lucho le ha dado a su vida futbolística y personal, que habla mucho de su humildad. Sí, Entonces, no sé, se me ocurría el crack de la humildad. Bueno, y eso enseguida fue, claro, ese es un buen título y tal, y no hubo dudas. Pero sí debo confesarte algo. Esta pregunta es recurrente porque, por ejemplo, la gente analiza el tema de crack y humildad como si fueran unos aspectos antagónicos, como que eso no se cruza en opuestos, ningún momento. claro. Sí, totalmente, como que no se cruzan en ningún momento. Y resulta que en Lucho se reúne mucho de eso, porque fíjate, en el desarrollo del libro mostramos como amigos de infancia que comenzaron jugando con él, a ella, a pies descalzos, en el pleno cemento, en la arena de Barranca, bajo el sol. Oye, siguen siendo sus amigos, siguen siendo las personas Ujú. con las que comparte, siguen siendo, bueno, uno de ellos es padrino de su hija mayor, otro Sí, es un contertulio constante después de los partidos o algo así, y él llega a Barrancas, él siempre va a Barrancas. Lo que pasa es que ahí sí hay que aclarar algo, y no es que deje de ser humilde. Como tú decías ahorita, ya cambia la dimensión del Lucho de Barrancas, del Lucho de por Barranquilla, del supuesto. Lucho de Junior, incluso al del Porto, al del presente de la Selección Colombia y también del Bayern, y hay unos temas de seguridad igual, pero siempre hemos visto, y bueno, a mí me toca cubrir siempre eliminatorias de Colombia en Barranquilla, y le cuento que uno observa de primera mano la disposición de Lucho a acercarse a la fotografía, el autógrafo, se queda hasta largo tiempo. Entonces, o por ejemplo, hablar de que su novia, primera, única, fue su esposa, hablar Ujú. de cómo entiende su pueblo y cómo lo defiende. El que viene, va a Barranquilla, por ejemplo, y va a saludar a sus amigos del Junior, a los directivos. Entonces, creo que lo que se quiso hacer fue eso, mostrar cómo ese hombre que es famoso, es grande en el fútbol, maneja unos códigos normales y naturales. Por eso yo creo que el libro también, Mauro, es una oportunidad no solo para observar el ejemplo, no solo para el tema de la resiliencia, el ser perseverante, sino también notar Sí. de que ese jugador que hoy en día está allá en la cúspide, normal, un ser humano normal como otros y comenzó así. Entonces, creo que es un poco esa invitación a que entendamos como, digamos, esas aristas en las cuales se mueve el libro. ¿Cuánto duró escribiéndolo, Carlos? ¿Cuántos Ahora, meses? sí, yo te puedo hablar que de noviembre comencé a recabar toda la información. Como es un ejercicio periodístico, además, eh, tú sabes que uno va escribiendo, va anotando y después va, Ujú. regresa. Pero de ahí a mayo, por ejemplo, que ya es la entrega final del libro, creo que favoreció mucho el hecho del cubrimiento constante de Selección Colombia y Junior, del estar manoseando mucho la noticia deportiva, porque a veces tú vas teniendo algunos apuntes que simplemente le vas dando la forma para llevarlo al libro,
pero Ujú. la primera página fue dentro de las complejidades, digamos, una muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando ya arrancamos y iba por la segunda, tercera, me devolví a hacer esa lectura de revisión para ver cómo va engranando y dije, no, no, no es eso lo que quiero, no tengo el sentido. Y fue cuando, bueno, se vino lo del tema de ese gol frente a Unión Berlín y que retrata en Sí, parte desde el punto de vista deportivo la humildad en el campo también, ese de no dar claro. perdida una pelota, ser solidario con tu compañero. Entonces fue un ejercicio enriquecedor de noches, tardes, madrugadas, pero cuando ya uno lo tiene en su mano es una sensación indescriptible, la verdad. ¿Y a qué horas escribe, Carlos? Porque está trabajando en el canal, está haciendo de todo. ¿A qué hora escribió ese libro? Bueno, yo además de eso, como bien tú lo decías, yo soy docente universitario, Universidad Autónoma del Ujú. Caribe, también unas clases en la Universidad Minuto de Dios, y a mí me tocaba dividir en eso. Entonces, ¿qué aprovechaba? Ese rato de la noche, cuando ya todo está en calma, y entonces decía, bueno, voy a escribir 2, 3, 4 horas, pero llegó un momento en que no me daba cuenta y ya se estaba pegando con las 2, 3 de la mañana. Con la Oye, ya hay que madrugada. levantarse. Claro, entonces tú decías miércoles y tal. Pero sabes que cuando ya uno está encarretado en el libro y además el compromiso, yo no diría tanto el cumplimiento de una editorial, sino el cumplimiento a ese sueño, a poder dar a Claro. conocer eso. Entonces ya yo pienso que ahí tú sacabas esas fuerzas de donde no había y al día que le dimos el enviar final, uf, eso se sintió como un peso que uno se quita un piano, pero de verdad disfruté mucho, mucho esa posibilidad de escribir el libro. Bueno, hablemos, digamos, es un retrato de vida, es un perfil, es una crónica sobre, pero es una crónica sobre el Sí, ascenso del personaje. Y tú lo hablas muy bien y lo describes como el arco vital, ¿no? son- Precisamente el hecho de que haya llegado allá a ese sí, partido con Unión Berlín, se tire al piso, recoja la bola, la ujú, salve, prácticamente desde sí. el piso hace la jugada. Ese arco vital de Lucho, ¿qué aspectos, tanto humanos como profesionales, te llamaron más la atención, Carlos? Fíjate que cuando yo comienzo a hablar con amigos y uno, bueno, se fascina, ¿no? Dice, oye, es que ese gol que hizo o ese gol que le hizo al Real Madrid, y de pronto te dicen, ah, no, de eso hizo muchos aquí en Barrancas. Claro. Y tú te quedas, claro. Y entonces mira que dentro de ese arco vital, dentro de esa narrativa determinante, aparece algo fantástico como que te dice, no es que él le pedía a sus papás los videos de Ronaldinho que salían y después nos Sí, cogía a nosotros imagínate. de laboratorio para poder ensayar eso. Entonces, por eso es que yo decido conectar lo de Berlín con Barrancas, porque tiene una conexión. Pero si Ujú. revisamos cada una de esas narrativas, nos damos cuenta que hay momentos en los cuales, bueno, se habla de Barrancas, pero cuando está en el Porto recuerda a Barranca porque esa capacidad de adaptación, porque esa es la gran pregunta, Sí. Mauro, ¿cómo algunos jugadores van, no es que el frío de Alemania, Alemania o el sí. frío de Inglaterra, que el Fui de idioma, Alemania. y este man llegó sin saber una palabra de portugués Y no ha y dicho digo, nada, bueno, aquí ¿cierto? estamos, no ha dicho nada, pero Claro. fíjate que dentro de la narrativa, y eso va sumándole a todo ese arco que se va construyendo, le dijo Luis Fernando Suárez en una oportunidad, le dijo, vaya aprendiendo inglés, sin más acá, ni más allá, jugaba en Junior. Claro. Entonces, claro, entonces tú vienes y dices, hombre, claro, yo me imagino que Lucho hoy recorre todos esos momentos de su vida y se da cuenta que lo que Ujú. cada uno le fue diciendo, entrenadores, lo que una vez le dijo el pibe, porque el pibe sí dice algo, no, yo no lo descubrí, yo nunca he dicho que lo he descubierto, pero él sí hay Exactamente. algo que aclara y dice, yo lo vi y le dije al Pocillo, ese va a ser grande. Entonces, Ujú. fíjate cómo cada una de las construcciones, o cuando estaba en el Barranquilla, que era sparring de la selección Colombia, Cuadrado se le acerca a un entrenador y le dice, ¿y quién es ese flaco? No, él se llama Luis Díaz. "Ah, se tiene para llegar a Europa". O sea, cómo ya tú vas viendo que cada uno de esos momentos que aparentemente eran aislados, sino simplemente como un peldaño más, no, terminan conectados perfectamente como una escalera. Entonces, por eso yo, si te das cuenta, no hubo momentos o muchos momentos en los cuales fuéramos del pasado al presente, pero sí hay unos vitales, pero es que se conecta realmente con toda la narrativa y no es una forma abrupta del viaje, sino simplemente hay esta conexión porque es que Ujú. conectamos la selección Colombia porque cuando era un pelado se tomó una foto con James y después, años más tarde, la publica James y él dice, los sueños sí se cumplen. Entonces, digamos que es Exactamente. un ejemplo de vida, claro. ¿Quiénes son esos personajes de pronto que lo ayudaron? O está, recae mucho en el papá, el maní. Pero ¿quiénes son esos personajes de pronto destacados, no?
Bueno, primero que todo, sí, hay que ponerlo allí. Tú lo señalabas claramente, lo de Mane es importante porque Mane fue perseverante. Mane creyó en Ujú. él, lo preparó. Es más, ahí de las historias fantásticas del libro es cuando la gente decía, no, lo mete porque es el hijo. Y cuando lo metí y resolvió el Claro. partido, ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? Entonces, digamos que esa perseverancia del padre fue muy importante. Un tío en Barranquilla, bueno, Gaby en Barrancas también, que era entrenador de la escuela, importantísimo, sobre todo por esa base familiar, Mauricio, porque Lucho se ha construido por esas bases familiares, de esas bases de, por ejemplo, de estar jugando fútbol, que es lo que te gusta y te apasiona, pero el papá pasaba y chiflaba y eso simplemente era, se acabó la hora, hay Chao, que se guardarse acabó. inmediatamente. Listo, y eso hoy día es un ejemplo de esos difíciles de encontrar. Y un tío Huizo también en Barranquilla, que era el que, como nos narraban los entrenadores, en una motico toda llevadita, como decimos en la costa, toda estartalada, lo buscaba, lo llevaba, y ahí está también la parte de la humildad. Su familia es su núcleo importante, ¿no? Pero además de eso, los amigos de infancia con los que se levantó, con Brian, por ejemplo, que era con el que jugaba en las calles de Barranca, su primo Iván, que aparecen muchas fotos con él en esos partidos en las canchas abiertas. Yo creo que si seguimos avanzando, hasta su esposa fue vital en esos momentos en el Barranquilla, porque fue un apoyo de acuerdo a todo lo que hemos logrado indagar. Entonces yo creo que Lucho ha sido un hombre que se ha construido con base en la familia y todas esas personas. Entonces llegamos a la parte de los entrenadores, lo que te contaba de Suárez o Sí, el Pocillo Díaz cuando lo dirigen la selección indígena o los entrenadores del Barranquilla. El primero que lo ve, que es Juan Carlos Cantillo, y se queda fascinado. Dice, ese flaco, la expresión textual fue, ese flaco la vacila, como para claro, la decir muy, vacila. muy, muy caribemente eso. Entonces, digamos que esos son la forma de poder nosotros encontrarnos en todos esos seres humanos que de alguna manera fueron un gran apoyo para Lucho en ese proceso. Bueno, hablemos un poco de precisamente el tema de la seguridad, el tema del secuestro del papá. ¿Tiene alguna Sí. incidencia también en lo que escribiste? ¿Cómo lo abordas? Claro, quisimos abordarlo porque es importante, porque marcó sin duda algo determinante en su vida, pero no quisimos que el libro transcurriera en torno a, que girara en torno a Mm. eso. Sí se conecta porque allí se demuestra ese compromiso de Lucho, porque cuando se entera el secuestro de su papá, él lo que decide es, no, yo quiero seguir jugando. Y en Liverpool le dice, no, 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 aguante, espere. Y sin embargo, él quería jugar y le dijeron, bueno, quédese, pero tómese el tiempo necesario. Y nos relata un familiar de él que eso eran unas llamadas en medio del dolor, la preocupación, en fin, sobre todo eso de que era como digamos, sentir que tenías la ayuda que necesitabas, pero obviamente era un tema complejo. Y lo relatamos con base en eso, con ese esfuerzo, porque a pesar de eso, él salió adelante en todo el Ujú. tema de lo que significó el secuestro. Entonces, se conecta por allí y bueno, el homenaje que le hace Diogo Jota cuando le muestra su camiseta, cuando marca un gol, y que después él Sí. devuelve ese homenaje cuando anota su primer gol con el Bayern, y en esa oportunidad él está, eh, ya no está en esta vida, ya no está en este plano terrenal porque ya había fallecido. Bueno, ¿cuál sería la virtud más grande de Lucho en el sentido de mantenerse? Es decir, Mm. ha llegado a un punto donde está en el Bayern Múnich, donde ha sido campeón de casi todo. Mm, Vamos a ver cómo nos va con la selección, pero ahí vamos. Pero el tema es, claro. ¿qué aspectos de la personalidad destacaría usted como vitales en ese llegar a la élite y mantenerse? Bueno, mira, digamos que lo primero, esa fortaleza de Lucho Díaz. Mira, hoy la gente ve a Lucho, ¿cierto? Y dice, ah, bueno, Lucho está hoy en el Bayern, en la En la selección buena, Colombia, en la en gracia, la está en la buena, sí. buena. No, eso debió ser que él llegó, buscó una pastilla de éxito y se la tomó. No, no, no. Él pasó por muchas personas que le decían, no, tú no puedes ser futbolista. No, que eres muy delgado. Mm. Ojo, no desnutrido como se quiso decir en algunos medios, porque inclusive el tío nos lo dice, ¿qué va a ser desnutrido? Si aquí en los pueblos lo que sobra es Pescado no comida. le faltó. No, hombre, no, el pescado y el animal de monte, como dice él, sino que era un pelado El animal delgado. de monte. Y sí, como ellos hablan de aquí lo que tenemos es comida. Entonces resulta que
lo miraban, entonces decía, bueno, es que yo no sé si va a aguantar el golpe, pero ¿sabes qué nos decían los técnicos? Que pese a que era delgado, era fuerte en el tema de Claro. cómo cogía, claro, cómo chocaba. Entonces, fíjate, Mauro, que, y eso es una anécdota, en una librería, en la Librería Nacional en Barranquilla, cuando llegó una señora a comprar el libro y me dice, me lo firma? Yo, claro, ¿cómo no? Yo estaba esperando el nombre de la señora y me dice, no, un nombre de hombre. Ah, es para, no, no, es para mi sobrino que tiene 10 años, que quiere ser como Lucho Díaz, y yo Ujú. leí unas páginas ahora y creo que es lo que él necesita. Entonces, por qué te lo traigo a colación? Porque eso resume también tu pregunta, porque él fue un hombre perseverante. Mira, muchos de sus amigos que fueron con él a probarse a los equipos y tal, no, él fue el que se quedó en Junior. Y él se Ajá. aguantó la lejanía de su casa, nos confiesan que lloraba, que la tristeza, que extrañaba, pero dale, pa'lante, pa'lante. Por eso es que cuando él va al Porto, Sí, obviamente, él viene de una base interesante del Barranquilla, una base del interesante del Junior. Junior, todo lo que le dio su familia y todo lo que lo cogió su familia. Pero entonces, cuando él llega esa posibilidad de irse al Porto, por eso es que uno dice, ese pelado va a triunfar, porque es que le tocó enfrentar situaciones tan complejas como irse a otro país, no conocer el Ujú. idioma. Y pueden decir, ah, lo que pasa es que el portugués medio se entiende. No, no, ya cuando ellos comienzan a hablar, no, olvídate que eso no es así. Entre ellos, Pero no, exactamente. claro, pero él aprende algo vital y es, hay que hablar con el lenguaje de la pelota, hay que hablar en el terreno de juego. Y fíjate que nos contaban una experiencia interesante. Lucho está un periodista colombiano en Inglaterra, que nos dice que algo que a él le convino mucho fue su sonrisa. No sé si tú te has dado cuenta que Lucho hace una gambeta, se sonríe, hace un gol, se Ujú. sonríe, le dan una patada, se levanta y Y se se sonríe. sonríe. Total, entonces la gente piensa, no, que si hace una gambeta, ríe por burla. No, es su condición natural, quizá una mezcla también de la timidez que es innata en él, pero que lo ha llevado a poder desarrollar todo su fútbol. Entonces, se muestra muy amable, muy familiar. Y yo pienso que eso ha llegado. Y cuando él entra al terreno de juego, ya tú ves un hombre que es capaz de destrozar cualquier defensa. Entonces, creo que eso ha sido válido, porque, ojo, le pasó en Portugal. No, ahora va para Sí. Inglaterra. En Inglaterra es más difícil. Entonces se No, allá encuentra con va. los hinchas. Va a quedarse. Y los hinchas de Liverpool, porque son de los más complejos que hay en el mundo. Exacto. Oye, y él cautiva esa tribuna. No, Alemania, uy, el frío. Y ahí está. Se cansó de hacer goles y Ujú. asistencias. Entonces yo pienso que esa perseverancia fue Perseverancia. vital. Sí, obviamente mezclado con sus capacidades futbolísticas y su don de gente. Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, la resonancia, lo que le ha dado este libro? ¿Lo ha dejado totalmente satisfecho? Hablaba ya del encuentro con los lectores en eh, pues, los eventos especiales que se hacen en las librerías de Barranquilla y de todo Colombia. ¿Cómo te sientes después de haber salido ya a las librerías? No, muy feliz porque ha habido una aceptación importante. Bueno, de hecho, no en vano estamos reunidos hablando, Mauro, hoy, y que me pareció una entrevista deliciosa, fantástica. Pero ese tema de pronto encontrarte a alguien que te dice, ve, compré tu libro, fírmalo, o algunas invitaciones digamos, a charlas, en fin. Eso creo que ha sido valioso, importante y Ujú. termina de alguna manera siendo reconfortante. Bueno, Carlos Toncel San Juan, muy amable por estar con nosotros hablando de su libro, Lucho, el crack de la humildad. ¿Y qué mensaje le quiere dejar a los lectores, a las personas que están pensando en comprar el libro? ¿Cuál es ese mensaje para que se motiven a leerlo? Mauro, creo que ahorita decías algo muy importante y era la forma como está escrito el libro. Vas a encontrar unas descripciones, sí, muy chéveres, a veces que puede pensarse que son poéticas, pero más que eso son como esa metáfora agradable de poder meterse en la narrativa y poder entender, como por ejemplo, por decirte yo, fui a Barrancas porque necesitaba sentir ese calor de Barrancas, Ujú. vivirlo, por ejemplo, que era diferente. Entonces la invitación es muy puntual. Creo que van a encontrar un libro que nos permitirá conocer la historia del deportista más grande que tiene en el momento Colombia, que nos va a servir de ejemplo, no solo porque quieras ser futbolista, en tu comportamiento, en tus metas, en lo que tú quieras hacer. Y obviamente está escrito de una manera que se va a disfrutar, incluso hasta pedazos, segmentos en los cuales hay cosas muy caribes, se explica perfectamente para que
se pueda entender. Así que creo que es la invitación a poder sumergirse en una lectura fascinante de saber cómo se construye un crack futbolístico y que eso es desde abajo, eso no viene en pastillas, ¿no? Pues muchísimas gracias a Carlos Toncel San Juan, autor del libro Lucho, el crack de los Milal, por pasar aquí por estas conversaciones de Entre Páginas y Balones, canal en YouTube. Muy amable, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias, un abrazo y bueno, aquí estaremos siempre dispuestos para continuar estas charlas agradables.